Muy bien, ya es la 1 de la tarde. Vamos a comenzar puntuales, respetando el tiempo de los que llegaron a tiempo y el de Patrick, que nos está acompañando en esta primera sesión de transmisión en vivo por Instagram. De nuevo, gracias por tu tiempo. Vamos a hablar un poco, déjame presentarte un poco, Patrick, para que conozcan los que nos están viendo quién es la persona que estamos invitando. Patrick tiene unos cuantos años, tú nos dirás cuántos años exactamente, unos cuantos años en el mundo del vino y del sake, entiendo, es vino, cervezas y sake, donde su compañía Service Innovations se encarga de hacer la distribución o la representación de unas 80 productores a diversos países, a más de 25 países, principalmente de Latinoamérica y del Caribe, y también de otros países del mundo, de Europa también, entiendo. Entonces, compleméntanos un poco esa presentación, Patrick. Primero, buenas tardes, Guatemala y Centroamérica, ¿verdad? Pero buenas tardes a todos y ojalá todos estén bien y seguros en la casa con sus familias. Bueno, este año van a ser como 26 años. Comenzamos de distribución de nuestros vinos primero en Costa Rica. La segunda compañía, la segundo país donde fuimos a vender vinos eran en Panamá y luego Guatemala y luego Salvador, Honduras, todo Centroamérica. Ahora estamos en este lugar, es falta Salvador ahora, estamos hablando de gente en Honduras, pero siempre estamos en Costa Rica, Guatemala, Panamá y ahora y también el Caribe y en Sudamérica. Bueno, en estos días, en como 1995, casi no hay vinos de California en Centroamérica. Fue como Mandavi, Sutter Home y Gallo. Pero hoy en día hay mucho más como en Panamá, ahora en Costa Rica, está creciendo más en Guatemala también. Pero eso fue como la historia. Comenzamos las ventas de vinos en el sector turismo en Costa Rica, pero hoy en día ya estamos en todas partes de México, Centroamérica, Perú, Colombia, Brasil, en el sur, y en todo islas en el Caribe, casi todo, las islas allá. Pero eso es un poco de historia de nuestras compañías. Muy bien, entonces con ese antecedente y con esa experiencia, por favor, empecemos a hablar de los vinos de Estados Unidos. Hablemos primero de las tres regiones más importantes, que no son las únicas porque hay muchas, pero las tres regiones más importantes de Estados Unidos, que serían California, Oregon y Washington, y después podríamos entonces comenzar a hablar de de la presencia del vino de Estados Unidos en las regiones como América y el Caribe. Sí, nuestro hemisferio. Si California es número uno en producción de vinos, la segundo estado ahora es New York en Ok. producción de vinos. Antes era en Washington. Washington es el tercer y cuatro Oregon. O sea que Entonces, Nueva York tiene buena producción, pero les ha faltado promocionarse a nivel internacional. exacto. Eso es el caso con respecto a internacional. La mayoría de producción con California, por ejemplo, vendemos 90% del vino adentro de los Estados Unidos. Y Okay. la verdad es que en este año estamos creciendo mucho las ventas afuera de los Estados Unidos como exportación, pero la mayoría de consumo es dentro de los Estados Unidos. Pero tú sabes, en estos 2 años pasados, ya perdimos el mercado. El mercado de vino está más plano ahora, no está creciendo. Okay. Y entonces los productores como las bodegas de vinos están buscando otros países donde pueden vender sus vinos. Personalmente, yo estuve trabajando en este negocio porque yo quería visitar y conocer otras culturas. Es más interesante para mí. Y entonces, O sea que vender vinos era una excusa, pero quería viajar. exacto. Y entonces, yo siempre quería enfocar en nuestros hemisferios, aquí, sur de los Estados Unidos, porque hay muchas culturas diferentes sur de los Estados Unidos. Hay buen climas, buen aguas y todo eso. Eso fue mi motivación principalmente. Pero hoy en día todo el mundo
trabajar en este hemisferio porque la verdad es que está creciendo. La gente que pueden tomar vino, como que pueden pagar por vinos hoy en día es más que como 25 años pasado. Por ejemplo, en México, ellos están importando muchos vinos ahora de los Estados Unidos, principalmente de California. Pero es lo mismo en Centroamérica, es lo mismo en el Caribe. Por economías están tomando más vinos, están en restaurantes, etcétera. Entonces, originalmente fue mi enfoque por aquí, por las culturas. Hoy en día, la industria de vinos de todo el mundo quiere vender en nuestros hemisferios. Ok. Entonces ya vamos a entrar más al detalle de esos, de los mercados a los cuales ustedes atienden. Hablemos primero entonces de las regiones. Empecemos por California, que es la primera, y después metemos a New York, que está de segundo lugar. Buena sorpresa y buena información que nos comparte, porque no tenía la menor idea, pensaba que era Oregon o Washington. Hablemos entonces primero de California, que es donde estás ahorita, ¿cierto? Sí, California eso es de... California se producen mucho más de los otros estados de los Estados Unidos. Y también muchos de los fundadores de las bodegas de vinos en California estaban enfocando en otros países. Pero también, como por ejemplo, en Virginia hay Petit Verdot, es famosa la uva por allá. Pero la verdad es que ellos no tienen mucho o producción suficiente por su consumición adentro de su estado. Okay. Es como donde estamos aquí en California, hay muchos sectores de vinos, muchos habas o apelaciones aquí en California, pero todo que es famoso es Napa y Sonoma, ¿verdad? Sí, Pero es lo más 70%, reconocido. sí, 70% del vino de California es del Valle Central. Solo 4% de la producción de vinos es del Valle de Napa. 8% de Sonoma. Entonces, hay un montón de regiones aquí en California, pero estamos siempre enfocando en Sonoma, Napa y luego en el Valle Central por el vino más barato, vino de supermercados, retail, etc. Pero la verdad es que estamos enfocando adentro a las ventas. Por ejemplo, aquí donde vivimos es Calaveras. Calaveras es un condado que tiene vinos y viñedos, pero vendemos 80% DTC, Direct to Consumer, desde las bodegas. No es como distribución nacional ni en estados, es más enfocando. Entonces, la verdad es que Napa y Sonoma tienen la fama por los críticos, por la tierra que tiene, la calidad de vinos y todo, pero es poco producción por nosotros Me aquí en está California. diciendo que en el condado donde estás tú, prácticamente el vino ni siquiera sale del estado. Todo se consume local. Exacto, porque tenemos como 35 bodegas de vinos en este condado. Y en este condado que producen es pequeños. Gente que tiene 1,000 cajas, 2,000 cajas, 6,000 cajas en producción, venden directamente a los clientes. Como en Napa, curioso, 95% de las bodegas de Napa es familiares, es bodegas pequeños. Como 80%, algo como así, 80% de las bodegas en Napa se producen menos de 10,000 cajas. Entonces, la verdad es que Napa es pequeño, pero tienes uno de los mejores suelos como climas por la uva Cabernet principalmente, segundo es Chardonnay. Pero eso es la consumpción en el mundo. La gente en el mundo le gusta mucho Cabernet y Chardonnay. No sé por qué, pero Napa es lo Cab mismo y por Shark Chile. Cab. Exacto. Y ahora está creciendo Pinot Noir, Sauvignon Blanc, que son uvas mejor por la comida, por maridaje con comida. Pero ahora la gente está enfocando. Un día seguramente cuando la gente tiene mejor aceptación de Riesling, New York pueden vender más Riesling, porque la verdad es que es excelente por comida, Sí, pero la verdad es que no hay mucha aceptación en el mundo. muy bien. Eso con respecto a California. Sin embargo, California tiene la mayor cantidad de producción
de todo el país. Exacto. Es increíble. Todos los estados tienen una bodega de vinos. Sí, hasta Alaska. Alaska sí tienes, Florida tienes 2. Hawái tiene. Hawaii tienes ahora. Bueno, Correcto. entonces todos los estados tienen ahora. Todos Entonces, tienen. Entonces, háblanos ahora un poco de Nueva York, New como York no estado sé, productor. no sé la cantidad de producción en New York, pero una cosa de California, California tiene una historia de vinos hasta 1830 y 31. Antes que eso, tuvimos la cultura por los monjes que vienen de México. Bueno, en esta época no estaba en México el país, pero en esta época por los españoles, por los monjes, se pasan a California a plantar uvas en donde las misiones que tienes aquí en California. Hay 21 misiones. Entonces, Temecula fue la original que tenía uvas. La bodega primero, el primer como bodega comercial de California viene de Sonoma. Gracias a Mariano Vallejo, el ex gobernador de México, con Agustín Hardesty, un europeo, que tenía la primera bodega comercial en California, fue en esta época. Pero la historia, como en 1920, cuando comienza la ley seco aquí, tuvimos como 150 bodegas de vinos en el estado de California y muchas cervecerías. ¿Por qué? Antes de la prohibición. Exacto. ¿Pero por qué? Por los inmigrantes. Donde vivimos aquí en Calaveras es la zona de oro. Entonces, nuestros pueblos como 2,000 personas, es pequeño. Pero antes, durante la fiebre de oro, era una explosión de población en este sector de California. Y la gente no descubre como oro, no consigue oro. Entonces, los alemanes querían hacer cervezas, los italianos, vinos. Y eso es porque tuvimos la cultura fuerte en California antes de la ley seco. Después de la ley seco perdimos todo. Más que nada perdimos todas las cervecerías. No perdimos todas las bodegas de vino, pero cervecerías, sí. Me imagino que porque las bodegas necesitaban los viñedos y los viñedos, bueno, mientras hubo ley seca o mientras estuvo la prohibición, hubo cultivos y tal vez se arrancaron esos cultivos o se mantuvieron, pero se enfocaron a hacer otros productos. En cambio, las cervecerías ya sí necesitaban una materia prima que no consiguieron más o que no pudieron utilizar más y ya tuvieron que reenfocarse totalmente en otra cosa diferente. Exacto. Tuvimos una industria de lúpulo, Ajá. hops, fuerte también en California por las cervecerías. Y Napa tenía mucho como nueces, manzanas, cultivar este tipo de cosas en Napa, pero la uva no. Y entonces, pero hay un bodegas, principalmente de las familias italianos, que estaban produciendo vinos por la iglesia y también mosto para vender como mosto o en barricas como lleno de uvas. Y la Correcto. gente tenía derechos a hacer su propio vino en casa. Eso fue parte de eso. Entonces, hay familias que hoy en día existían porque ellos tienen otras rutas para vender sus uvas. Muy bien. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en 1920, comenzó como la ley seco. Antes Ok. de eso, en las 1890 tuvimos el problema de filoxera en California. Ajá. De nuevo, en 1990, lo mismo filoxera que tuvimos ya en Napa, por ejemplo, limpiamos toda la filoxera en los 90s. O sea que si 100%. tuvieron ataque de filoxera en los años 90. Estaban, no un ataque, siempre estaban, pero la gente está cambiando los raíces, the rootstock, por Ok. American rootstock, como St. George's, por ejemplo. Ellos Ok. se cambiaron en esta época. Cuando en 1995 eran como 70% de los viñedos de Napa se cambiaron a otro rootstock Ok. como raíz. Hoy en día es casi 100%. Ok. Fíjate que siempre se habla
para los que estudiamos un poco el tema del vino y se menciona siempre el tema de la filoxera, siempre se habla del ataque o del arrase que hubo en Europa, de cómo afectó a Francia, cómo afectó a Portugal, de cómo afectó a España. Pero, y yo mencionaba en la cata virtual que tuvimos el viernes, que la filoxera también había tenido algunos brotes en Australia, por ejemplo, el año pasado, justo el año pasado, pero no sabía que en los años 90 había afectado viñedos de California. Sí, ya tenemos en el Valle Central viñedos de más de 120, 130 años. Porque mira, la tierra, el suelo allá es muy arenoso. Y entonces no existía la filoxera. Filoxera le gusta mucho las piedras. Entonces Napa es famoso por las piedras, la piedrosa, el suelo allá. Entonces sí se puede hablar de cultivos prefiloxéricos en Estados Unidos también. Ya, exacto. Y donde yo vivo, como aquí en Calaveras, no hay filoxera. Hay menos bichos aquí por la clima aquí. Por el clima y por el suelo. Por el suelo y por la clima. Muy bien. Sí, Excelente. no existe filoxera. Entonces depende en la región. Pero hoy en día ya sabemos como filoxera por el mundo. Pero hay un montón de bichos, de viruses que matan las uvas. Sí, ese es el más famoso porque fue el que arrasó con gran parte de los viñedos en Francia, en Europa en aquella época, pero ciertamente hay otros, hay hongos, hay otros tipos de bugs que atacan las uvas, pero sin duda ese es el que tiene más fama. Ahora tenemos Pierce's disease aquí en California. Es otra enfermedad. Pero ¿qué ocasiona eso? ¿Qué problema causa? El virus existía en un bicho, se llama Sharp-winged Shooter. Ya sabemos por muchos años este bicho, pero en pequeño. Luego se crece en este bicho, con lo mismo virus, pueden volar más distancia. Entonces, se fueron de Los Ángeles, donde tenía, hasta Napa, porque los bichos eran más grandes para volar más distancia. Ok, entonces aprovechan su propia línea aérea. O sea, el bicho tiene su propia línea aérea. Exacto. Y entonces, ahora siempre hay cosas como así, pero la verdad es que hay mucho, como estudiantes, las universidades están investigando estas cosas. California es un estado agricultura, puro agricultura. Y gracias a Dios tenemos otras economías aquí en California, pero la verdad es que es mucho de agricultura aquí. Muy bien. Pasamos entonces a Nueva York. Perdón, a Washington. A Washington, a Oregon. El Washington y Oregon. Eso es, Washington también es una zona agricultura. La clima es muy diferente al parte este del estado. Es más árido y arenoso con piedras en el suelo. Hoy en día es mucho de los niños, de familias, de como que tenía ganaderías allá o fincas de maíz, estas cosas. Ahora la gente está enfocando más en la uva por el estado de Washington. Okay. Pero es un buen plazo con muy buenas marcas. Seguramente tú tienes Chateau Ste. Michelle en Washington. Sí. Chateau Ste. Michelle es una de las más grandes bodegas, más famosas. Ellos están empujando mucho la imagen de Washington. Se producen buen vino, buen precio, buena presencia siempre. Eso para mí es Washington. En el parte oeste, donde la cosa es muy verde, hay mucha lluvia. Pero eso es donde tienes como 2% de producción, pero más como vinos Riesling. Pero 98%. Que es un clima más frío. Exacto, es frío y con mucha lluvia. Eso es un problema, la cantidad de lluvia. Pero en Washington, en el este, hay gente de Napa está comprando tierra allá en Washington. ¿Por qué? Porque Napa tienes un pacto que tú no puedes hacer más de un porcentaje de la tierra por agricultura. Y no hay zonas comerciales en el condado, afuera de la ciudad. Entonces es muy estricto y la tierra es súper carísimo en Napa. Pero mira, hay compañías como Duckhorn Portfolio. Duckhorn tiene propiedad en Washington.
Y Brian Rudin, el análogo allá, es medio tico de Costa Rica, su papá. Sí, Pero tuve la oportunidad de entrevistarlo y habla excelente ojalá, español. si él estaba viajando en Centroamérica, no sé, en Guatemala, fue a Guatemala Sí, por un... yo lo entrevisté con Carol, Él es estábamos muy con Carol. chévere, muy buena persona. Y él está trabajando allá. Hay muy buenos análogos, hay gente de la tierra allá que está produciendo muy buenos vinos, pero la mayoría es del parte de estado de Washington. Tienes muchas uvas diferentes, también como muy poco, casi no hay Pinot Noir por la clima, pero sí hay Chardonnay. Cabernet, Syrah, Merlot, famoso allá en Washington. Cuando estamos hablando de Oregon, estamos enfocando en Pinot Noir y Pinot Gris. Es una curiosidad. ¿Por qué Oregon está famoso por Pinot Gris? ¿Por qué no Chardonnay? Porque Chardonnay Pinot Noir es como la uva Borgoña. Pero ¿qué fue? Hace años pasados, en las 60s, las bodegas en Oregon estaban plantando Chardonnay con el clono Winty, que es muy famoso clon de Chardonnay aquí en California. Pero allá en Oregon no pueden cosechar bien el clono Winty de Chardonnay. Y la gente piensa que no podemos cosechar Chardonnay. Entonces vamos a enfocar en otra uva. Entonces ellos se cambiaron las fincas, los viñedos por la uva Pinot Gris. Pudieron haber intentado con otros clones y les pudo haber funcionado. Exacto, con el Pinot Gris es bueno por Oregon. Chardonnay hoy en día sí existe en Oregon, pero es Dijon, es el clono Dijonia directamente. Okay. Pero Winty es por la familia Winty, la bodega Winty, su propio clon o heritage clone. Pero es una curiosidad de Oregon. Pero Oregon famoso por Pinot Noir y el Pinot Gris. Te quería preguntar, retrocediendo un poco con Washington, ¿cuál es para ti la gran diferencia entre el Cabernet de Washington y el Cabernet de Napa y el Chardonnay de Washington y el Chardonnay de Napa? Para la persona que vaya a probar, por ejemplo, un Chardonnay de Chateau Jean Michel o un Cabernet Sauvignon de Doghorn, versus un Chardonnay de California y un Cabernet Sauvignon de California, ¿cuál es para ti la mayor diferencia entre el Chardonnay de esos dos estados y el Cabernet Sauvignon de esos dos estados? Primero siempre tienes que conocer y tienes que tomar juntos. Pero Napa tienes las condiciones perfectas en el norte por Cabernet y el suelo también. Es uno de los partes del mundo que es perfecto por Cabernet. Entonces, Napa es famoso por como los Cabernets que es más grandes, más lush, los voluminosos. Exacto, y las famosos como así. Por mí, Washington tú puedes producir por la clima como fruit forward, como vinos más afrutosos, como que tenemos en Napa. Okay. Pero también es poco más austere. Y depende de la bodega también, pero a veces poco más elevado en acidez, que es curiosidad por los dos climas, porque Washington durante invierno, como ahora, a veces tienes nieve. Napa, en el suelo de Napa nunca, en las montañas a veces, pero a veces en las montañas, pero allá. Pero la tierra en Napa es puro piedras. Y la tierra, bueno, falta carneros en el sur. Carneros en el sur es más arciero. Y eso es otro que tenemos en Napa, pero mucho de arcilla, disculpe. Y en Washington es mucho de arena y alcalino y de piedra. Sí, entonces el perfil tienes que conocer porque depende la bodega también y cómo hacen sus propios vinos o el house style, cómo es el house style de cada bodega. Pero en general, Napa is más como rock and roll, bigger wines. They're a little more austere in Washington.
pero también tienes la presencia y la potencialidad a hacer vinos que es más lush como Napa. Pero Ahora en eso, me los mencionas diferencias. también que en Washington tienen una acidez más alta y esa acidez junto con una guarda en madera o con un afinamiento en madera ayudarían a que esos vinos tengan más vida, o sean más longevos, vivan más tiempo. Sí, los dos, pero no es como de Washington tienes más como acidez, porque depende de la bodega. Pero mi experiencia con mis vinos y el perfil, a veces es un vinos que es más uh, austere, Okay. austere. Austeros o Eso, austeros. eso Uh-huh. es el palabra para mí. Y la comparación entre el Chardonnay de Washington y el Chardonnay de Napa, de California. Sí, hay muchos estilos diferentes, porque yo conozco Chardonnays de Washington State que pasan maloláctico, por ejemplo. Uh-huh. Y eso Sí. se cambia mucho el perfil de la uva. Y eso es típico en California, pero no todas las bodegas. Chateau Montelena no quieres maloláctico. Forniente no usan maloláctico. Y entonces, eso es importante, pero los vinos que yo conozco, mucho en el estado de Washington se usan maloláctico. Y eso se pasan como otro perfil del vino, es poco más como complejidad del maloláctico. La textura es más cremoso y a veces diacetil o como mantequilla. Depende. Y el roble depende porque hay gente en el estado de Washington, se usa mucho roble de los Estados Unidos. Napa es mucho roble de Francia, entonces también es poco diferente que la elaboración del vino. Pero, de nuevo, con respecto a los dos, tienes que conocer para tomar. Sí, Y probar y sabes si comparar, probar. probar. Exacto. Eso es porque la verdad es las dos regiones son muy buenos por las uvas, pero la elaboración también es diferente, depende de la bodega. Y en California, por el región también, eso es que tenemos otras uvas. Donde yo voy aquí en Calaveras hay 50 varietales de uvas diferentes. En Napa hay 33 varietales de uvas diferentes. No sé la cantidad en Oregon y Washington, pero pienso que es menos la cantidad de los varietales de uvas. ¿Cuál sería ese varietal que la gente debería probar si se lo encuentra más allá del Cabernet, más allá del Chardonnay? ¿Cuál es ese varietal que vale la pena probar de California y que la gente no ha descubierto? En California o en Washington, porque En Washington, California. Dime el de California y dime de Washington también. que las otras, que estás, bueno, los estadísticos es de que tenemos es como Cabernet es de California, es en Napa es número uno, Uh-huh. ¿ok? En Claro, Napa, pero me dices que hay otras 35 variedades que se cultivan en California. ¿Cuáles serían esas variedades que vale la pena probar y que la gente no conoce? tenemos más de 100 varietales en Ok, California, pero en Napa sí tienes 33, donde yo vivo aquí en Calaveras es 50 varietales diferentes. ok, No sé todo de Washington y Oregon, pero es menos. Syrah, Washington tiene Syrah, Cabernet, muy poco Pinot Noir es mezclado por los sparkling wines allá. Tiene Chardonnay también. En Napa, por ejemplo, es como 20,000 acres de Cabernet. La segunda uva de Napa es Chardonnay con 6,500 acres de Chardonnay. Y luego tenemos Pinot Noir y esos 2,900 y Sauvignon Blanc, Zinfandel, a otros. Tienes que aprobar para conocer la diferencia entre Washington y California es por Cabernet y Chardonnay. Es ok. más obvio. Es más obvio. Porque también Syrah. Tenemos Syrah en California, pero Syrah en climas frescos y Syrah en climas colorosos. Entonces son perfiles diferentes. Eso es Claro. porque el punto es, hay cosas diferentes, pero no siempre hay gran diferencias.
¿entiende? Sí, Los diferencias entre no es siempre grande una diferencia. muy bien. Ahora que ya hablamos de las regiones de Estados Unidos, hablemos un poco entonces de los mercados que disfrutan de los vinos de Estados Unidos. ¿Cuáles son para ustedes los mercados más importantes Afuera, del mundo, sí, fuera de Estados Unidos, que disfrutan de los vinos de Estados Unidos? hay países como Japón, tienes mucha historia con Napa y con California. Pero aquí en las Américas, en el sur, México está creciendo mucho con vinos de California. México tiene su propia industria de vinos, pero también está importando mucho vinos, no solamente por las zonas turísticas, pero también por los mexicanos. Los mexicanos están tomando vinos de California principalmente y de Washington. En la isla del Caribe, por ejemplo, Isla Caimán, Isla Bermuda, Puerto Rico, la República Dominicana, está lleno de vinos de California. Esos son destinos donde la mayoría de vinos es de California. Por la ¿Pero es República, al habitantes de ese país o es gracias al turismo? turismo por Isla Caimán y por Bermuda. Pero la gente en Caimán y Bermuda también se toman muchos vinos, pero también de California, pero de Europa también. Pero la República Dominicana y Puerto Rico antes tenía la mayoría de vinos de España, por su historia con España. Pero hoy en día Napa y Cabernet de California es la mayoría de importación. Es más que de España. Ok. México Pero sería, eso es un ejemplo, porque ya tenemos gente local como Puerto Rico, la República Dominicana, que toman mucho vinos. México, los mexicanos están tomando. Pero cuando tú estás en Aruba o tú estás en los Grenadines, la gente no toma mucho, entonces es más por turismo. Isla Caimán, Isla Bermuda, son economías internacionales, tienen muchos extranjeros, compañías, etcétera. Entonces, es vinos del mundo, pero de nuevo, la mayoría es vinos de California. ok. ¿Qué otros países vale la pena mencionar dentro de estos grandes consumidores de vino de Estados Unidos? La primer mercado en este hemisferio, los Estados Unidos. Segundo, Canadá. Tercer, México. Y número 4 es la República Dominicana de consumo de vinos. Ok, Es interesante, ¿no? Pero piensen sí. que por las zonas turísticas en el DR. Pero Y eso es. en el caso de Chile y Argentina, que son grandes productores y grandes consumidores, sobre todo Argentina, grandes consumidores de su propio vino, ¿cómo es la presencia del mercado del vino de Estados Unidos en Argentina y Chile? Yo no sé. Yo pienso que antes, por ejemplo, con la familia Jackson tenía como un negocio Joint con un venture. de Chile. Ok, Entonces, Chile estaba importando una cantidad de vinos. Pero la verdad es que en Chile, no sé hoy en día, pero Chile no es un gran consumidor como los argentinos. Los cierto. argentinos antes siempre estaban consumiendo más de su producción de vinos y luego estaban exportando. Chile estaban exportando mucho de su producción de vinos y menos consumición adentro del país. No sé hoy en día, Se pero mantiene. ya, sí. Entonces, pero por la presencia de California, podemos estar como en un fine dining restaurant, un tienda de vinos especial en los mismos países. Pero la verdad es que por el precio y la cultura de vinos y los vinos que tienes como Argentina, es difícil por nosotros. Entonces, personalmente, no estoy enfocando a vender vinos en estos dos países. Yo quiero vender sake. Sake que tenemos de Oregon, sake que tenemos de Japón en Chile y Argentina, porque yo sé sushi es muy la moda en este país también, pero eso es, entonces no estamos enfocando a vender en Chile y Argentina, ellos tienen su producción, tienen su cantidad de consumidores, etcétera. Pero Brasil es un ejemplo, pero es muy difícil hacer negocio en Brasil. Por impuestos, por las reglas del gobierno, es muy difícil por todo el mundo.
Entiendo que Brasil es un país tan grande y tan complejo que casi ningún importador maneja todo el país, sino que cuando trabajan con una bodega tienen un importador para cada región, porque son Exacto. prácticamente varios países englobados en uno solo que se llama Brasil. Eso es como en México, pero hoy en día México es más fácil por nosotros. Es mucho más fácil. Pero Brasil es de nuevo, tienes un importador y mayoristas y cosas como así. Es un país grande, pero como 70% de las ventas de Brasil es en Sao Paulo. Okay. Y luego tú tienes Vitória, tú tienes Río y Brasilia, Minas Gerais. Ok, pero 70% es en Sao Paulo. El problema es el precio, porque los impuestos son horribles y los márgenes también en Brasil. Entonces, un vino que es $20 en el supermercado en los Estados Unidos es $60 en un supermercado en Brasil. Wow. Exacto. Y mucho de la gente con plata en Brasil está viajando a Miami o New York en vuelos directos. Y la ley en Brasil se permiten como una caja por persona para entrar al país. Niños también. Entonces, mucho de la gente o la gente rica que tiene sus propios aviones está importando sus propios vinos. Es increíble la cantidad que puede entrar en el avión en el aeropuerto. Se permite Entonces es mucho, mejor pero viajar con la maleta y regresar con vinos. Dejar la maleta y exacto. regresar con vino. Exacto. Si aparte de eso, Argentina tiene el mercado en Brasil. Más, claro, más que vinos brasileños. Es increíble la cantidad de vinos de Argentina. Pero ojalá podamos tener un acuerdo en el futuro en Brasil para vender, como un acuerdo como free trade, Okay. para vender y sin reglas, porque las reglas en Brasil es horrible. O mejorarlas. O sea, siempre va a haber reglas, pero deben mejorarlas. Sí, Tú exacto. tocaste un tema que yo también te iba a tocar, que es el tema del saque. Entiendo que ustedes también representan a bodegas de saques, se puede llamar bodegas o fabricantes de saque, pero esos saques son elaborados en Estados Unidos. Cuéntanos un poco sobre cómo ha crecido la cultura y el desarrollo del saque, tanto como productor como exportador en Estados Unidos. Hay sake en Brasil que producen sake. En México hay una cura que producen sake. En los Estados Unidos hay 6 como curas o como cervecerías de sakes o como sake breweries, Ok. como curas. Y 6 en los Estados Unidos. Hay uno en Minnesota, otro en Texas, California, tienes como 2, 3 y uno en Oregon. Y trabajamos con sakes de Sake One de Oregon. Los dueños de Sake One en Oregon es de Japón y la compañía se llama Hakutsura, que es el como sake brewery más grande de Japón. Y entonces, ellos son los dueños de Oregon. ¿Y por qué Oregon? Tú necesitas arroz y agua. Tenemos mucho arroz en California. California, número 1 en exportación de arroz por el mundo. Número 1 en exportación. En Guatemala, tú puedes ir a restaurantes de sushi, el arroz es de California. Y entonces, California tienes mucho arroz y los dueños de las fincas de arroz, mucho de Japón también. Entonces, tú necesitas agua que tenemos en Oregon. Pasa mucho filtración también, pero el punto es que tú tienes buena agua y tú necesitas arroz. Esos son los 2 ingredientes más importantes. En Y California le entonces, escasea el agua. Que en California escasea el perdón. agua. ¿Tú me escuchas bien? Continúa. Sí, yo te escucho. Ok. Sigue. Entonces, la idea de sake también va a tomar entre 1 o 2 años. Entonces, es más fácil hacer el sake por el mercado de los Estados Unidos aquí en Washington o en Oregon y en California. Y en Japón, la diferencia es, Japón tiene como otros tipos de arroz. ¿Qué usamos en los Estados Unidos? Es medium calrose rice de California.
El arroz más popular en Japón es llamada nishiki, pero también hay muchos otros tipos de arroz. No es un indicador diferente, como un uva merlot es diferente que cabernet, que es diferente de syrah. Y es un perfil diferente. La calidad es el nivel de polir el arroz. Y entonces el polido de arroz es una indicación de cantidad, de calidad. Las ventas aquí en las Américas es bueno, está subiendo. En el Caribe, todos los países en el Caribe tienen restaurantes de sushi. En Cancún, en México, casi todos los hoteles, y hay más de 200,000 habitaciones en Cancún, pero casi todos los hoteles tienen como sushi bars. Entonces, hay buenas oportunidades a vender sakes, pero hay muchos mitos de sakes, que la gente piensa que es solamente por comida japonesa, a veces es para como shooting, no es para tomar y disfrutar. A veces es porque es más rústico, tienes que tomar caliente. Nada de eso existe. Hoy en día es tomar sake como vino blanco. Riedel es un copa daiginjo por sakes. Y entonces, sake es para tomar diferente hoy en día y no es solamente por la comida japonés tampoco. Eso es porque en México hay muy buena exportación de sake con los chefs mexicanos. Es un buen maridaje con comida mexicana. Por el alimento picante, por la cantidad de quesos, porque sake tiene ácido láctico, como quesos. Entonces, muy buen maridaje. Es como Riesling, Riesling es excelente por maridaje, es muy flexible, como más de Sauvignon Blanc, que es bastante flexible, ¿verdad? Sake también es no solamente por comida japonesa. En el Caribe vendemos restaurantes japoneses principalmente o en hoteles, como Ritz-Carlton Cayman, tienes sake por copea en el lobby. Entonces depende y la cultura. Guatemala, yo sé que hay más restaurantes de sushi, hay más ventas de sake, más gente de Guatemala que está viajando, se saben más de sakes o estilos de sake, etc. Pero la verdad es tome como vino blanco. Muy bien, es bueno saberlo porque sí necesita más allá necesitan mucha cultura, necesitan enseñar a las personas o enseñarnos, porque la verdad yo me siento o considero ignorante en el tema del sake, de cómo se puede disfrutar en las diferentes ocasiones de consumo. De hecho, estoy aprendiendo contigo que el sake tiene ácido láctico, como en los vinos que tienen fermentación maloláctica. Es algo que no sabía y es algo que es bueno darlo a conocer para que la gente ya despierte la curiosidad en probar sobre el sake y combinarlo en diferentes ocasiones de consumo que no solo sea con sushi. Sí, y no tienes no tienes glutens ni sulfites. No hay sulfitos, que hay mucha gente que le cae mal el sulfito en el vino, y sin gluten, que hay mucha gente celíaca que no puede. Entonces, Patrick, ya nos estamos acercando al final. Quiero darte las gracias por tu tiempo, por toda esta introducción al mundo del vino de Estados Unidos. Para todos los que nos están escuchando, agradezcanle, por favor, compartamos este agradecimiento a Patrick, dándole al corazoncito abajo a la derecha para mostrarle nuestro agradecimiento. Y Patrick, no sé si quieres algunas palabras de despedida antes de cerrar la transmisión. Gilberto, lo escucho ahora y con gusto. Y siempre estamos disponibles por ustedes en Guatemala y Centroamérica. Y ojalá nos vemos a la próxima visita. Muchas gracias, Patrick. Adiós.